Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. Hoy me acompaña Josué Vera, donde vamos a hablar un tema muy interesante, Josué, la evolución de la producción audiovisual en el Ecuador. Josué, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, gracias a los que nos sintonizan por este podcast. Como lo mencionó Juanito, estaremos hablando de lo que ha sido la evolución de la producción audiovisual en Ecuador, desde sus inicios hasta la actualidad. En este también estaremos hablando desde las producciones que más alcance han tenido En el país, en el ¿no? país y a nivel internacional también. Cuéntanos, ¿desde dónde empezamos, no? Creo que empezamos desde 1920, donde da inicio el cine en el país, ¿no? Sí, exacto, Juanito. Bueno, antes de esto, a partir del siglo XX empieza todo lo que es la cinematografía en Ecuador con el cine mudo. Ahí ya en el 1924, exactamente en el 7 de agosto, es el lanzamiento de lo que fue considerado el primer largometraje audiovisual en el Ecuador, que es El Tesoro del Atahualpa. Es una película muy representativa y de la cual tengo entendido, hay un lugar en el país, en Quito, en la Casa de la Cultura, donde hay una cinemateca, donde tienen guardado todas esas películas antiguas, pero justo esa, la que tú acabas de nombrar, la de Tesoro de Altahualpa, es donde dicen que se ha perdido esa película, pero es Sí, algo representativo porque es una película que da inicio a la producción audiovisual en el país, ¿no? exactamente, Juanito. Eso es lo que se escucha y lo que se ha mencionado, que una de las películas que, que representa los inicios de Ecuador en la actualidad ya no se encuentra y es lastimosa. Y no solo esa, se dice que hay varias así que habían tenido gran acogida, pero lastimosamente se perdieron. Bueno, es lamentable, pero todavía existe esta cinemateca donde cualquier persona puede ir a revisar películas o incluso documentales que elaboraron nuestros antepasados en el país. Y bueno, centrémonos ya ahora en la que evolución, donde ya viene el tema del tema sonoro, donde ya se incorpora el audio a las películas, al cine. Exacto. Eh, después del Tesoro del Atahualpa, eh, ya a partir viene la televisión, ¿no? El 1960, el 1970 nace la televisión, pero ahí ya vienen productores europeos que invierten en las producciones ecuatorianas, y ahí ya se ve una gran diferencia y una gran mejoría. Es así, la que marca el inicio de esta era es Fuera de aquí. Es un ¿Ya? camino más del cine social y político. Se grabó exactamente en el 1969, de lo que se conoce. En esa época, tengo entendido y revisando un poco algunos videos, ¿no? Se utilizaba el tema de las películas y del tema de la producción para persuadir a la sociedad, ¿no? Con el tema político, en el Ujú. tema social y un tema cultural, ¿no? Entonces, viene una evolución de a poco con la tecnología porque ahí se incorporan formatos, se incorporan un poco ya de producción en sí y se estructura ciertos parámetros para realizar un producto audiovisual que desde un inicio vino escalando, vino mejorando la producción, porque anteriormente se lo hacía empíricamente. Y como tú dices, ya vinieron extranjeros a capacitarnos y hacer una mejor producción en el país. Exactamente, así como usted dijo, empezaron a usarlos los gobiernos con fines políticos, a través de producciones audiovisuales mostraban sus obras, sus constitución, los cambios en las constituciones y cosas así, sus discursos incluso, y ahí se ve también una gran diferencia eh, en lo político y en lo social y en lo cultural que empieza la producción audiovisual. Y sobre todo se crea ya ciertos parámetros, sobre todo roles, ¿no? Donde hablamos
de los parámetros de una producción, donde se crea, donde hay una preproducción, donde está la producción y donde está la postproducción. Hablamos de la pre, donde nace la idea, donde se buscan los recursos, porque anteriormente no se hacía todo ese proceso. Actualmente ya hay reglas, incluso formatos que te permiten hacer y tener claro una producción audiovisual. Porque si hablamos del exterior, ellos fueron los pioneros. Acá en Ecuador nosotros nos fuimos adaptando, pero al pasar del tiempo. Exacto, nosotros, a diferencia de ellos, empezamos un poco retrasados, ¿no? Lo primero se lo grababa empíricamente, ahí ya, como usted dice, empezaron a grabarlo a través de guiones, guión literario, guiones técnicos, pero también mencionar los equipos, que los equipos muy de estas importante. grabaciones, las primeras, eran muy limitados, de cámaras de 16 a 35 mm como máximo. Entonces ahí ya desde la aparición de la televisión y desde que le digo que vinieron estos productores extranjeros a invertir acá en el cine ecuatoriano, es que se ve cámaras más profesionales, más accesibles, desde ediciones también, porque, por ejemplo, las locaciones también de los primeros cines eran locaciones físicas, reales, lo que hacía más complicado y más costoso, pero después vinieron... desde la aparición de aquellos vinieron las grabaciones en estudio croma, donde se podía manejar el tema en edición ya, Edición y como postproducción ahí. exacto, como en software como Adobe, todas esas plataformas, ¿no? Todos esos software. Y lo mismo el audio. Los primeros eran audios reales. Después, o sea, como se grababa, salía, pero después ya el Fueron audio era, masterizando el audio, claro, ¿no? el audio era Fueron manipulado, era más editado en profesional. postproducción, exacto. Bueno, lo que tú dices es un tema muy importante porque ya fue una evolución a más de la práctica también tecnológica, porque la tecnología vino avanzando rápidamente y fue para mejorar en calidad y en lo que es estructura de una película, de una serie, de una producción audiovisual, porque la producción audiovisual no solo es cine, porque ya también emigra a la televisión. Ya emigra a la televisión porque ya se crean novelas, se crean series, películas, donde ya también hay una estructura, hay una productor ejecutivos, ya hay unos roles que te permiten generar y sacar un presupuesto, porque a medida que va pasando el tiempo, las herramientas, la tecnología viene estando a la mano, la evolución ahora. Si yo te hablara desde cuando yo empecé, te estoy hablando del 2001, 2002, inicié en Ujú. la televisión, yo conocí las cámaras, las Betacam, pero eran unas cámaras así de grandes, de grandes. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ya fue desapareciendo y las cosas fueron siendo más pequeñas y una calidad impresionante, como hablabas del tema de la edición. Abrieron software anteriormente se editaban en máquinas tres cuartos, desde que Mm, yo tengo uso de razón. De ahí fue evolucionando a la computación, donde aparecieron los software que nombraste, de Premiere. En ujú. anterior había el Media 100 que lo hacía la Apple. De ahí evolucionó al Final Cut Pro. De ahí vinieron apareciendo un sinfín de software que nos permitieron hacer una mejor producción y hacer una calidad impresionante. Entonces, esto es un tema, creo que muy extenso y nos hemos alargado ya a la parte técnica y aparte de lo que es la producción ejecutiva. ¿Qué más nos puedes decir tú, Josué, aparte de toda esta evolución que parece un tema que es muy interesante y extenso? Porque si nos podemos hablar de película en película, creo que no vamos a avanzar y el tiempo nos va a quedar corto. Mm. ¿Alguna película que tú hayas investigado dentro de la producción ecuatoriana que haya sido representativa en la Es- actualidad? en la actualidad, sí, la película que surge a partir de los años 90, Ya. que aún en la actualidad creo que sigue siendo recordada por muchas personas y es Ratones y Rateros. Rata, ratones y rateros. Sí, me acuerdo de Exactamente, esa Rata, película. Ratones y Rateros. Donde había un actor también aquí de Manavita, de Ujú, Manta, ¿no? exacto. Cuéntanos, ¿qué nos puedes hablar de esa película? Bueno, de esa película tengo como referencia que el productor general fue Sebastián Cordero.
Y el productor ejecutivo, la productora ejecutiva en este caso, fue Isabel Dávoles. Más o menos se estima que el presupuesto para esta película, que se tardó en grabar escena tras escena unos 2 años para su lanzamiento, fue muy limitado. Para todo lo que tenían que hacer, el presupuesto fue muy limitado, fue de $250,000. Ya, mira, hay algo que ahí sí quisiera destacar un poquito, el tema de los presupuestos. Ujú. Realmente en el país estamos ciertos, siempre hemos sido limitados en el tema de presupuestos, a comparación de otros países como Hollywood o como México, que utilizan presupuestos elevados y la calidad es buena. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un producto de calidad con bajo presupuesto. Ujú. Y eso a nosotros nos hace diferente, pero eso no implica de hacer un producto de calidad como lo fue esa película, que sigue siendo tendencia porque a pesar que ha pasado ya mucho tiempo, llevó al país a hacerse conocer en producción audiovisual a nivel internacional. Sí, Y actualmente sigue siendo, está en boga este tema de esta película porque realmente yo, que soy de aquí de Manta y conocí al actor principal, se me escapa el nombre en este momento, pero tuve la oportunidad de conocerlo y una gran persona, y en ese tiempo él empezaba en el tema de la actuación y fue muy bueno. Entonces, quiere decir que Ecuador en la actualidad sigue mejorando y sigue haciendo productos de calidad a bajo presupuesto, pero con una nitidez y con una producción impresionante, ¿no? Yo sé. exactamente, Juanito. Y con lo que usted se refería a tema de actores, es importante decir que el hecho de no tener mucho presupuesto les, digamos así, les obligaba a abrir las puertas a actores nacionales que recién estaban empezando. Y fue el caso de esta película, que aparecieron actores que después fueron fundamentales en el cine ecuatoriano. Muchos, de esta película surgen muchos actores que ahora, hoy por hoy son recordados en el cine ecuatoriano y son pilares y, y Ah, maestros ahora de... no, sí, dan, de- dan clases, son, son, Ujú. son profesores de Sí, tema de actuación, sí conozco algunos. Y bueno, y eso da pie a la, a la tecnología. Actualmente ya podemos producir con un celular, ¿no? ujú. Tenemos esa herramienta. Bueno, es un tema, la verdad, muy extenso. Yo creo que ya estamos con el tiempo. Yo soy, para despedirnos con nuestro público, la verdad, este tema ha sido muy importante. Podemos hablar mucho más, pero la verdad es que el tiempo nos queda corto, yo soy. Exactamente, Juanito. Vámonos Eh, despidiendo entonces. Chao, es una pena no seguir hablando porque en realidad el tema es muy interesante y podemos hablar, De de largo. mucho, de largo, de todo lo que ha sido la producción audiovisual en Ecuador, pero bueno, es corto el tiempo y chao y un placer. Bueno, ha sido Josué Vera y Juan Vera en este podcast donde hablamos de la evolución de la producción audiovisual en el Ecuador. Muchas gracias.